Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Felicitamos a todos los que han llegado hasta aquí y han cumplido todos los retos que llevamos. Ya vamos en el reto número 6, el cual hoy veremos. Y recuerden que estamos abarcando lo que son las fronteras culturales. Ya vimos nuestra Jerusalén y ahora vamos con la frontera 2. También es importante aclarar que estos retos no han sido colocados al azar. Están relacionados con el tema del día, pero también busca su crecimiento en la fe. Así que cuando terminemos el reto número 21, podamos decir, ya estamos completamente involucrados con las misiones transculturales. Para dar un poco más de claridad sobre la dinámica que hemos manejado con los retos, lo que usted tiene que hacer es compartir la tarjeta de cada reto, comentar en la red social que usted más utilice e invitar a otros para que asuman el reto. Antes de introducirnos en la siguiente frontera, es necesario entender la estrategia de Dios para hacer su misión. Es muy importante que sigas la lectura de todo el texto. El antecesor de la iglesia. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado, no suban al monte ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Este pasaje, aunque es del Antiguo Testamento, es muy importante y concerniente para nosotros como iglesia hoy. Por eso quisimos mirar todo el contexto para poder entender el tema que vamos a desarrollar. Aquí encontramos a Moisés. Ellos habían salido de la tierra de Egipto. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por 400 años y por fin Dios los llevaba a la tierra prometida. Si miramos detenidamente el mapa, nos vamos a dar cuenta de que era más fácil para el pueblo de Israel seguir hacia el norte en línea recta para llegar a la tierra prometida. Pero en cambio, hicieron un viaje primero hacia el monte Horeb, el lugar donde Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Algunos se preguntarán por qué Moisés no tomó la ruta más corta. Bueno, hay varias razones. Pero la principal y en la que queremos centrarnos el día de hoy es que Dios quería conocer, por decirlo de esta manera, personalmente al pueblo que había liberado. Y esto no era algo caprichoso. Era en el monte donde por primera vez Israel se iba a establecer como nación.
con contrato y todo, las tablas de la ley iban a testificar de que surgía una nación y unas leyes a través de las cuales se iba a regir. El pueblo debía acampar debajo del monte y purificarse durante 3 días. Esto era muy importante porque iban a tener un encuentro con la presencia de su Dios. La cuestión era que nadie podía subir durante el tiempo de la purificación. En otras palabras, mientras estuvieran purificando, no podían ir a la presencia de Dios. Durante estos 3 días, nadie podía subir porque de lo contrario moriría. En otras palabras, mientras estuviesen en purificación, no podían subir a la presencia de Dios. Había una señal en la cual sí podían subir. Al tercer día iban a escuchar una trompeta. Y solamente cuando se escuchara la trompeta, la señal, entonces el pueblo debía estar listo y subir al monte junto con Moisés. Llegó el momento y realmente se escuchó la trompeta, pero no solamente sonó la trompeta, hubo truenos, relámpagos, el monte humeaba, la gente tuvo gran terror y todo el mundo le dijo a Moisés: mire Moisés, ¿sabe qué? Ya sabemos que Dios es grande, que Dios es real, que Dios habla. Hagamos lo siguiente, Moisés, ¿sabe? Suba usted allá al monte, hable con Dios. Y las palabras que Dios le diga a nosotros, juiciosos, la vamos a atender. La pregunta es, ya que conocemos el resto de la historia, ¿Israel obedeció con juicio a la voz de Moisés? Mitos y verdades de las misiones. Para ser misionero debo olvidarme de mi trabajo y profesión. La verdad vemos que no. El pueblo de Israel dio vueltas por el desierto, ¿verdad? Durante 40 años. Fue tropiezo para que Moisés entrara a la tierra prometida. Y además de eso, la Biblia nos indica que era un pueblo incrédulo. A pesar de que ellos veían todas las maravillas que Dios hacía, ellos no creían, tal vez porque no subieron al monte. Fíjese que sí vieron que el mar se abrió. Eso es un milagro tremendo. Yo no sé cómo quedaría si hubiera un milagro de tal magnitud. Pero eso me muestra a mí de que no es de pronto la evidencia de los milagros lo que lleva a una persona a tener una fe firme en Dios, sino a estar en su presencia. Y realmente ese era el propósito que Dios tenía. Dios quería que su presencia acompañara personalmente a cada integrante del pueblo. Así que el pueblo se echó de para atrás y Moisés tuvo que subir solo al monte a recibir las indicaciones de parte de Dios, esperando y confiando que el pueblo se portara bien en su ausencia. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Y me dijeron: mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. Aquí lo que vemos es como una excusa de parte del pueblo de no querer asumir esa responsabilidad delante de Dios. Es más fácil decirle a un caudillo: vaya usted, enfrente usted al Creador y simplemente transmítanos el mensaje. Hoy ocurre de la misma manera. Es más fácil decirle a un pastor, a un creyente, a un amigo que consideramos espiritual, decirle: ore por mí. Y nos ha pasado muchas veces. Recibimos peticiones de oración: oren por esto, pero en el momento de pronto de reunirnos para orar, que es virtualmente que lo estamos haciendo,
no aparecen, porque es más fácil asumir la responsabilidad por alguien que estudie la palabra, que se prepare, que busque la gloria de Dios, y luego usted me transmite de manera sencilla y yo no tengo que esforzarme. O tal vez la gente también dice, no, es que el Señor lo escucha más a él. Sí, puede O ser. está más cerca de Dios. Sí, pero en el caso del pueblo, vemos que Dios le dice a prepárese para el encuentro. Y quizás el problema estaba en prepararse. El pecado causó miedo en Adán y Eva cuando reconocieron la presencia de Dios. La verdad es que ninguno de nosotros nos damos cuenta de lo pecadores que somos hasta que tenemos un encuentro con la presencia de Dios. En los temas pasados estuvimos hablando del proceso de salvación, de cómo un encuentro delante de Dios nos puede llevar a postrarnos, a arrepentirnos, a reconocer que Él es Dios. El mundo en la actualidad vemos que muchas personas dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, yo no le hago mal a nadie. Pero es solamente cuando estamos delante de Dios es que nuestra conciencia nos acusa y nos dice, ustedes son merecedores del castigo, necesitan salvación. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, no hay bueno ni siquiera uno solo. El pecador puede reconocer la presencia de Dios, pero no aceptarla. Por ello se desboca hacia el pecado. Vemos que la generación actual ha abrazado el pecado. No porque no crea que existe Dios, sino porque no le conviene. Pues nadie quiere un Dios que le diga a usted qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. Realmente ateos yo prácticos he conocido pocos, pero los que están buscando argumentos para estar en su pecado, para legalizar el pecado, pues prácticamente no es que sean ateos en realidad, en su corazón ellos saben que Dios es real. Simplemente no quieren a Dios en sus vidas. Dios quería reconocerlos antes de confirmar la libertad de Israel. De hecho, Dios mismo dice de Israel que son su pueblo escogido, su tesoro. Así que era natural que Dios quisiera ser conocido por todo el pueblo de Israel. ¿Qué habría pasado si Israel tiene ese encuentro con Dios? Bueno, probablemente nunca lo sabremos, pero quizá habría evitado vagar por 40 años en el desierto. Se habría salvado la generación que murió en este mismo desierto y no habría sufrido de idolatría. De hecho, vemos que el primer mandamiento que Dios le entrega a Moisés es el no adorar a otro Dios aparte de él. Bueno, esto es porque la idolatría es un pecado que hasta la fecha ha sido consecutivo en el ser humano. Hoy en día, pues algunos no tendrán estatuas, imágenes, pero centran la idolatría en sí mismo, el hombre adorando al hombre. El Israel que salió de Egipto no podía ser el mismo que iba a heredar la tierra prometida. El Israel que salió de Egipto tenía una mentalidad esclava. Durante 400 años estuvo sometido a servidumbre en medio de un mundo de idolatría. Israel tenía que cambiar. ¿Y qué era lo que podía cambiar a este pueblo? O era un encuentro con Dios o que toda una generación muriera en el desierto. Después de que Israel decidió no subir al monte, siempre hubo una barrera entre el hombre y la presencia de Dios. Mitos y verdades de las misiones. Para ser misionero debo olvidarme de mi trabajo y profesión. Respuesta. Toda profesión u oficio es útil en el campo misionero. En ocasiones, una profesión será la única manera de entrar a un lugar restringido. Reto día 6. Identifica en tu vida cuáles son las barreras que te alejan de la presencia de Dios. Ora, pidiendo a Dios para que esas barreras sean derribadas y su presencia te acompañe cuando sea el tiempo de predicar el Evangelio.